Iniciando con esta clase, como recordaremos, la clase anterior fue acerca de JavaScript. Por lo tanto, esta clase corresponde a Java. Y lo que vamos a ver el día de hoy es declaración e inicialización de variables y su ámbito. Todo va a estar relacionado con las variables en Java. Yo sé que ustedes ya lo saben, o la mayoría ya lo sabe, pero es necesario poder hacer un repaso de esto para que ustedes puedan contestar las preguntas que estarán al final de esta presentación. Muy bien, la declaración de variables, como sabemos, colocamos el tipo, el identificador o el nombre de nuestra variable, punto y coma, tal y como aparece acá en el ejemplo. Tenemos int mivar, punto y coma. También tenemos la declaración e inicialización y se hace de la siguiente manera. Tenemos int mivar igual 10, punto y coma. Es necesario en algunas partes del código realizar una inicialización para poder trabajar. Luego tenemos que también en Java podemos realizar declaración múltiple y acá tenemos un ejemplo. Tenemos int a, b y c igual a 5, que quiere decir que las tres variables le estamos asignando el mismo valor. Bien, algo tan simple como esto, ¿verdad? Tenemos los identificadores. Como sabemos, los nombres de una variable deben tener algunas restricciones para poderse agregar un nombre a una variable. Entonces acá tenemos que se puede utilizar cualquier combinación de letras, podemos utilizar números, podemos utilizar el signo de dólar y también el guión bajo. También lo podemos utilizar. Y existen las siguientes restricciones para poder crear identificadores. No se pueden utilizar palabras reservadas como identificador, incluido goto. ¿Por qué está esto acá? Porque el goto no es una palabra reservada de Java, es decir, que yo no puedo utilizar el goto dentro de la programación en Java, pero no sé por qué motivo exactamente no podemos utilizar el goto. Si lo utilizamos nos va a dar un error de compilación. Entonces es necesario también incluir dentro de las palabras reservadas, aunque no se utilice en Java, la palabra goto. Luego tenemos no puede comenzar por carácter numérico, eso ya lo sabemos también. Acá tenemos unos ejemplos. Tenemos int-1 igual a 10. Este es un identificador correcto. Tenemos char break, es un identificador incorrecto. Esto me daría error porque es una palabra reservada al break. Int 3aj es otro error porque está iniciando con un número. Luego tenemos float car.t, es otro error porque estamos utilizando un carácter que sería el punto. Muy bien, entonces esto es para hacer un pequeño recordatorio. Luego tenemos los ámbitos. Las variables pueden declararse a nivel de clase compartidas por todos los métodos. Este se les conoce como atributos o campos, ¿sí? Tenemos variables atributos. Luego, en el interior de un método se les conoce como locales. Tenemos variables locales y estas solo son visibles dentro del método donde se declara, ¿verdad? Solamente ahí lo podemos utilizar. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos class, mi clase. Tenemos int n, esta sería una variable atributo, ¿verdad? Porque es una variable de la clase. Tenemos public void método, acá estamos iniciando un método. Dentro del método yo tengo la variable, estoy creando la variable c. Esa variable c es una variable local. Luego tengo dentro de mi método, estoy también creando otra variable que se llama n, al igual que la anterior, ¿verdad? La de la clase, la variable atributo. Esto sí lo puedo hacer, pero lo que es diferente es la forma de acceso a las variables. N igual a 10, que es lo que estoy haciendo. Estoy accediendo a la variable local que se llama n y le estoy asignando el valor de 10. Mientras que si yo quiero acceder a la variable n que está en la clase,
y que es mi variable atributo, debo hacer lo siguiente. Coloco la palabra this.n igual a 3 y lo que estoy haciendo es accediendo a la variable atributo. Esta es la forma correcta para poder acceder a esa variable. Muy bien, esa sería la diferencia. Inicialización por defecto. Variables locales. Las variables locales no se inicializan por defecto. Es necesario asignarles un valor antes de utilizarlas. Entonces acá tenemos un método, estamos creando una variable c y esa variable solo la estoy creando y luego la estoy utilizando y estoy diciendo que c va a ser igual a c más 3, pero ¿cuánto vale c? C no tiene un valor inicial, por lo tanto el código acá estaría con error, ¿verdad? Un error de compilación. Luego tenemos las variables atributo. Estas sí se inicializan por defecto. Las enteras se inicializan con 0, las decimales con 0.0, las booleanas con false, las char con el carácter nulo que tenemos acá y las de tipo objeto con el valor nulo. Y acá tenemos un ejemplo, tenemos class test int c, que sería una variable atributo, boolean char. Luego tenemos public void método, estamos creando acá un método. C va a ser igual a c más 3, estoy haciendo lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Pero acá sí, no me va a dar error, sino que por default esa c toma el valor de 0. Por lo tanto, esto me estaría tomando 0 más 3. Y luego pues estamos imprimiendo la variable k, que por default tiene el valor de falso, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia entre estas dos inicializaciones. Tenemos variables objeto y de tipos primitivos. Los tipos primitivos, la variable contiene al dato, tal y como está acá. Tenemos una variable que se llama n y le estamos asignando el valor 200. Entonces esta n automáticamente está tomando el valor 200, que en algún espacio de memoria lo está almacenando y está directamente guardado dentro de la n. Mientras que en los tipos objeto, la variable contiene una referencia al dato. Digamos, estamos creando un objeto que se llama ob y este objeto lo estamos viendo en la parte de acá, que solo tenemos como referencia al objeto, le estamos referenciando un valor, ¿verdad? Pero solo es una referencia, no es que esté almacenado en memoria, así como el anterior, ¿verdad? Como los primitivos. Los objetos solo hacen referencia a otro objeto o a un objeto. Tenemos diferencia entre los objetos y los primitivos. Los tipos primitivos, en una asignación, cada variable tiene una copia del dato, tal y como hablamos hace un momento. Por ejemplo, estoy creando una variable que se llama r y le estoy asignando el valor de 100, entonces r vale 100. Luego creo una variable n y estoy diciendo que n va a ser igual a r. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una copia exacta de la variable r, ¿sí? Entonces cada una va a tener el valor de 100, mientras que los tipos objeto, con variables objeto, ambas variables apuntan al mismo objeto. De esta manera, estamos creando un objeto que se llama ob y este hace referencia al objeto, digamos al objeto que se está creando. Y luego estoy creando otro objeto que se llama cp y ese está asignando el valor de ob. Entonces quiere decir que cp lo que está haciendo es referencia hacia el objeto que se creó en ob, es decir que los dos están apuntando hacia el mismo objeto. Muy bien, tenemos la clasificación. Los tipos primitivos que conocemos están los de tipo número, datos lógicos y carácter. Y acá tenemos unos ejemplos, 200, true y la C. Luego tenemos los tipos objetos, que son cualquier objeto en Java.
Podemos decir que estamos creando un objeto, un new, o estamos un objeto también podría ser una cadena. Los tipos primitivos son los siguientes. Tenemos el boolean, el byte, el short, int, long, float, double y el char. Cada uno de estos pues tiene su longitud, ¿verdad? O los valores. El boolean, true o false, el byte son enteros de 8 bits. Short también es un entero de 16 bits. El int es un entero de 32 bits. El long es un entero de 64 bits. El float es un decimal de 32 bits, el double es un decimal de 64 bits y el char es código único de 16 bits. Cada uno tiene su valor. Si hablamos de las literales, los literales enteros se pueden representar en decimal, por ejemplo el 289. Acá es octal, ¿verdad? El octal, la característica es que empezamos con el 0. 0453. El hexadecimal, su característica es que empezamos de 0x a F7. Y luego tenemos el binario, que su característica es que empezamos con 0b y toda la combinación de ceros y unos. También se puede utilizar el símbolo de guión bajo para representar una literal numérica. Y acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos que la n le estamos asignando el 2345. Para hacer referencia a la coma estamos utilizando el guión bajo acá y es válido en Java. Luego tenemos la variable d, que es de tipo double, y le estamos asignando el 45.6, un guión bajo y un 9. Esto también es correcto, ¿verdad? Lo toma como válido. Los guión bajo también representan a letras, ¿verdad? Y también podemos decir que es como que hubiera una letra. No se pueden utilizar el símbolo del guión bajo al principio, al final o junto al punto decimal, como están acá los ejemplos. Si ocurre cualquiera de estos, entonces nos da un error de compilación. Por ejemplo, guión bajo 345 lo tenemos al inicio, da error. Tenemos que la d va a ser igual a 45 punto, guión bajo 9. Después del punto no puede llevar guión bajo. Y luego tenemos long ln igual a 234 guión bajo, que está al final, también da un error. Las literales enteras son int. Si queremos que sea long, ¿qué es lo que hacemos? Le colocamos 345 y al final la l. Los literales decimales son doble, y si queremos que sean float, que es lo que vamos a hacer, colocamos la cantidad 4.7 y al final le colocamos la f, porque no puedo realizar lo siguiente. No puedo decir float g es igual a 6.7, es decir que no puedo agregar a una variable de tipo float un valor tan pequeño como el 6.7. Esto me da un error de compilación, pero si por ejemplo le agrego 6.7f, entonces esto sí es correcto, me lo toma como correcto. Las conversiones de tipo, todos los tipos primitivos son convertibles en otros, solo el boolean yo no lo puedo convertir en otro, es la única excepción. Las conversiones pueden ser implícitas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una variable entera que es igual a 45. Yo puedo agregarle un valor, por ejemplo, puedo crearla de tipo doble. Puedo decir que doble n va a ser igual a x. Esa es una conversión implícita. Luego tenemos las conversiones explícitas, donde yo les digo, tengo una variable r de tipo doble y estoy diciendo que vale 4.5f, ¿verdad? Lo puedo hacer así. Ya le estoy diciendo que lo estoy creando o convirtiendo a float, o lo puedo hacer de esta manera: int x es igual a int dentro de paréntesis y luego la variable, que en este caso sería r. Lo que estamos haciendo acá es un casting, ¿verdad? Estoy haciendo una conversión explícita. Las reglas de conversiones implícitas dice: el tipo de destino tiene que ser de igual o mayor tamaño que el de origen. Eso es lógico, ¿verdad? Tiene que ser mayor la otra para que pueda ser trasladada.
La regla anterior tiene las siguientes excepciones que no permiten conversiones implícitas. El tipo de origen es numérico, cualquier tipo, y el de destino char, por ejemplo. Byte b es igual a 5, char n igual a b. Esto es un error, no lo puedo hacer. El tipo de destino es entero y el de origen es decimal. Tampoco lo puedo hacer. Por ejemplo, float r es igual a 3.4f. Esto sí es correcto, ahora tengo la f ahí. Pero, por ejemplo, si yo lo quiero convertir a long, ¿verdad? Entonces esto es un error. No lo puedo hacer. Luego tenemos que cuando no sea posible conversión implícita, siempre se podrá realizar explícitamente. Es decir, que yo el error anterior sí lo puedo hacer. ¿De qué manera lo puedo hacer? Colocando dentro de paréntesis el tipo y de esa manera pues ya estamos haciendo el casting, ¿verdad? Que anteriormente se vio. Ejemplos de conversiones tenemos acá char c es igual a arroba, ¿sí? Y yo puedo convertirlo en entero y puedo decir que int p es igual a c, esto es correcto. Luego tenemos int num es igual a 3450. Yo lo puedo convertir a byte utilizando un casting explícitamente, ¿verdad? Byte entre paréntesis num, y esto es correcto. Luego tenemos que c va a ser igual a char, también estamos haciendo un casting 34.5, esto es correcto. Ahora las incorrectas, ¿cuáles serían? La primera pues acá es correcta, pero si yo esta la quiero convertir en bytes, esto es incorrecto, yo no lo puedo hacer. Luego tenemos que si yo tengo una variable boolean, en este caso es b, y yo quiero hacer un casting con la variable boolean, en este caso es un error porque dijimos que es la excepción y yo no puedo utilizar casting o no puedo hacer conversiones para el tipo boolean. Los tipos objeto son todos los objetos de cualquier clase Java. Se manejan a través de variables de su tipo, en este caso clase. La variable contiene una referencia al objeto, que es lo que hablábamos hace un momento. Mediante la variable se accede a los métodos del objeto. Por ejemplo, acá tenemos string s es igual a newString y tenemos la cadena hola, ¿verdad? Estamos creando un objeto de tipo string. Yo acá puedo decir, puedo agregarle un método, en este caso el length, y puedo decir con esto pues cuál es la longitud de esa cadena, ¿verdad? No se puede hacer conversión ni implícita ni explícita entre tipos primitivos y objetos. Por ejemplo, string s es igual a newString y colocamos dentro de las comillas el 27. Si yo quiero convertir a entero esto que acabamos de hacer, entonces yo no lo puedo hacer, me va a dar un error de compilación porque estoy queriendo hacer conversiones entre primitivos y objetos y eso no lo puedo hacer, no es válido en Java. Luego acá tenemos el ciclo de vida de los objetos. Los objetos, pues lo primero es crear el objeto. Un objeto se crea a partir del operando new, como ya sabemos, seguido del nombre de la clase. Se devuelve una referencia al objeto que se guarda en una variable de la clase, tal y como aparece acá. Tenemos clase 1, c va a ser igual a new clase 1. Luego string s es igual a new string y tenemos acá hola, ¿verdad? Tenemos un objeto que se llama ob y luego estamos creando ese objeto en esta parte de acá, ¿verdad? Muy bien. Los constructores se ejecutan durante la creación del objeto. Acá tengo mi clase mc y luego tengo mc new, mi clase. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando la clase. Entonces acá la clase, mi clase, voy a estar creando un constructor. En este caso el constructor debe llamarse o acá en esta parte mi clase debe ser el mismo nombre de la clase, ¿verdad? Y acá pues tendríamos el código que llevaría el constructor.
Este se puede sobrecargar, que más adelante vamos a ver esta parte, ¿verdad? La sobrecarga, aunque ustedes ya saben qué es, pero más adelante vamos a verlo de una forma más detallada. Es decir, que podemos utilizar varios constructores, así lo podemos hacer. Por ejemplo, acá tengo un constructor que se llama mi clase y luego tengo otro constructor, pero le estoy agregando un parámetro, en este caso entero, y la variable se llama n. Esto se puede hacer. Cuando tenemos la destrucción de un objeto, los objetos son eliminados de la memoria por el garbage collector. Un objeto es elegido para recolección cuando no hay referencias al mismo, cuando las referencias se las quitamos y se las agregamos a otro objeto. Cuando un objeto es elegido para recolección, la JVM, Java Virtual Machine, llama al método finalize o finals del objeto. Debemos saber que este método puede ser llamado una o ninguna vez durante la vida del objeto, nunca más de una, solo una vez y es eliminado. O nunca se elimina porque siempre tiene una referencia, eso es lo más importante. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que estamos creando un objeto que se llama OB1 y estoy creando otro objeto que se llama OB2. Entonces estamos creando objeto 1 y objeto 2. Y acá tenemos, ¿verdad? En la parte izquierda tengo OB1 y está haciendo referencia al objeto 1. OB2 está haciendo referencia con la flechita, ¿verdad?, al objeto 2. Acá estoy describiendo la línea 2 y la línea 3. Vamos con la línea 4. La línea 4 dice OB1 va a ser igual a OB2, que es lo que se está haciendo acá. La referencia que se estaba haciendo a OB1 la estamos eliminando. Ahora esa referencia va a estar hacia el OB2 porque los dos van a estar haciendo referencia hacia el objeto 2. En ese momento el objeto 1 ya no tiene nada que le esté haciendo referencia, que le esté apuntando hacia él. Por lo tanto, este es marcado para ser recolectado por el garbage collector. Y esto lo hace en cualquier momento. No lo decide el programador, lo decide Java en el momento que él quiera realizar la recolección de los datos para eliminarse. Muy bien, ahora tenemos la línea número 5. La línea número 5 dice que al objeto 2 yo le voy a agregar el valor nulo. Es decir, que le voy a quitar la referencia hacia el objeto 2. Pero este objeto 2 no puede ser marcado para recolección porque tiene una referencia que es hacia el objeto OB1. Por lo tanto, este no va a ser recolectado por el garbage collector. Esta sería la forma como sería la recolección de los datos, ¿verdad? Luego tenemos las clases envoltorio. Estas encapsulan tipos primitivos como objetos. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos integer y la variable se llama integ igual a new integer 200. Estamos envolviendo un, en este caso, tipo primitivo que sería integer, ¿verdad? Luego tenemos un doble, db es igual a new doble 30.4. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Tipo primitivo lo estamos envolviendo, lo estamos utilizando como objeto, ¿verdad? Luego tenemos int k es igual a int.invalue. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos utilizando esa variable, ¿verdad? ¿De qué manera lo uso? Utilizando acá el método invalue. Acá tenemos double value y así con cada uno de los datos primitivos. Es la misma forma. Luego tenemos métodos estáticos para convertir string en tipo primitivo u objeto. Tenemos int p es igual a integer.parseInt 300. ¿Verdad? Sabemos que el parseInt es para poder convertir un string en un tipo primitivo, en este caso en un int, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos el siguiente,
que también lo que está haciendo es, también lo podemos hacer en código binario, ¿verdad? Dice que a la n lo estamos convirtiendo en un entero, pero utilizando este código binario, y a la par le colocamos cuál es, a qué tipo de numeración lo vamos a convertir. En este caso lo estamos diciendo de base 2, es decir, que lo estamos convirtiendo a decimal, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un valor 35. Luego tenemos integer num igual a integer.value o, que es lo mismo a decir a lo de arriba, ¿verdad? In value, double value. Acá es value o, y estamos haciendo referencia siempre a un binario, que en este caso lo estamos convirtiendo en decimal. Tenemos también la función de autoboxing y unboxing, que funciona de la siguiente manera. Se puede asignar directamente el tipo primitivo a la variable objeto. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos una variable objeto que se llama ent y yo le estoy agregando el valor 20. En este momento yo estoy haciendo autoboxing, ¿verdad? Estoy asignando directamente el tipo primitivo a la variable objeto. Luego tenemos double de b igual a 45.7. Igualmente estoy haciendo autoboxing en esta parte de acá. Luego se puede recuperar el tipo primitivo asignando directamente la variable objeto a la variable primitiva, utilizando el unboxing, ¿verdad? Es para recuperar el tipo primitivo. Entonces acá que hay un ejemplo. Int n va a ser igual a ent. Ent era el objeto, ¿verdad? Ahora le estoy asignando, estoy haciendo el unboxing en esta parte. Al igual que acá tenemos el integer k igual a 30, estoy haciendo un autoboxing. Y en el momento, acá tengo un k más más. Acá en el más más lo que estoy creando es un unboxing y también un autoboxing. El unboxing se está creando en el momento de asignarle, ¿verdad? un más a la variable, y el autoboxing es cuando le regreso ese valor a la k, digamos que ya le sumo 1 a la variable, al valor que tenía anterior a esa variable. Tenemos también la característica de inmutabilidad de objetos. Los objetos de las clases de envoltorio son inmutables, no se pueden modificar. Acá estamos haciendo un autoboxing, integer ent igual a 200, ¿verdad? Luego ese ent yo quisiera agregarle el valor mismo de ent más un 100, ¿verdad? Yo quisiera hacerlo de esa manera. Y lo que hace en esta parte es crear un unboxing más un autoboxing. En la parte de abajo tenemos unos círculos donde podemos observar este ejemplo. Estamos guardando o estamos haciendo referencia con la variable ent sobre un objeto que en este caso es el 200. Luego ese objeto yo le quiero agregar o le quiero sumar un 100. No quiere decir que va a generar, no quiere decir que al mismo objeto yo lo cambie por un 300, sino que crea un nuevo objeto con el valor 300 y el que tenía valor 200 quita la referencia de ese valor 200 y la traslada hacia el valor 300 con el nuevo objeto que generó, ¿verdad? Y en ese caso está haciendo el unboxing y el autoboxing, ¿verdad? Una de asignarle y otra de recuperar el valor. Pero este 200, en este caso que ya no tiene referencia, ¿qué es lo que va a pasar con él? Viene el garbage collector y lo marca para poder ser eliminado en el momento que el garbage collector lo decida. Y esta es la forma de que los valores no pueden ser inmutables, ¿verdad? Yo no puedo cambiar automáticamente, convertirlo en otro valor, sino que lo que se hace es que se crea un nuevo objeto. Muy bien. Luego de esto, pues tenemos las preguntas de esta clase. Tenemos 6 preguntas en esta clase.
Acá tenemos la pregunta 1 y dice, dado el fragmento de código, y tenemos el fragmento acá, dice, ¿cuáles 3 líneas dan error al compilar? Entonces ustedes acá tienen que elegir cuáles de estas líneas darían error con respecto a este código de la pregunta 1. Luego tenemos la pregunta 2. ¿Cuáles de las siguientes compilarían sin errores? Deberían elegir 4 de las que están acá que compilan sin errores. Luego tenemos la pregunta número 3. Dado el siguiente código que tenemos acá, ¿cuántas instancias son creadas de la clase marca? Ustedes dicen si es 1, si es 2, 3 o son 4. Luego tenemos la pregunta número 4. Dado el siguiente código, en este caso lo tenemos con enumerado, ¿verdad? ¿En qué momento los objetos 10 y 20, que son los que se están creando acá, línea 4 y 5, son elegidos por el garbage collector, ¿verdad? Entonces acá están las respuestas, puede ser A, B, C, D o E. Tenemos la pregunta número 5. Dado el siguiente código que tenemos acá, son 5 líneas, ¿cuál es el resultado? Ustedes eligen entre la A y la D. Pregunta número 6. Dado el siguiente código que tenemos acá, ¿cuál es el resultado que da ese código? Y tienen de la A a la E para poder contestar. Y estas serían todas las preguntas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Contestar esas preguntas, enviar sus respuestas hacia el espacio que voy a crear dentro de la plataforma. En caso no lo haya creado, ustedes me dicen no se ha creado el espacio, por favor me avisan, ¿verdad? Para yo poderlo crear. La última fecha que tienen ustedes para poder entregar esta tarea es el 17 de junio. Entonces tenemos prácticamente una semana para poder trabajar. Esto sería todo por esta clase. Realmente no es algo como que muy nuevo, ¿verdad? Porque todo lo que se ve acá, pues ustedes ya lo saben. En caso, pues no lo saben, tal vez sí para algunos sea nuevo o es un repaso de lo que ustedes ya anteriormente han visto, ¿verdad? Sobre Java. Pues yo les agradezco por su tiempo, gracias por escucharme. Cualquier duda que tengan, igual me pueden escribir y nos estaremos escuchando en el próximo video.